ustedes que están acá también y que estamos contentos de que podemos escuchar la palabra de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Vamos a ver. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra que has puesto en mi corazón. Y nuestra oración es que esta palabra nos cambie, nos transforme, nos ayude a ser como tú y a ser obedientes a lo que tú quieres en nuestras vidas para darte la gloria y la honra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. El tema de hoy es 7 cosas que el creyente debe de guardar para mantener la unidad en la iglesia. La semana pasada les hablaba de cómo el creyente debe de andar, con qué cualidades el creyente debe de tener. Y estas no son negociables. Al igual a lo que vamos a ver hoy día, no es negociable. No es que si nos parece bien, más o menos. No. Dios tiene el control de estas cosas y Él quiere que nosotros andemos en ellas. La semana pasada hablaba de que como creyentes debemos de ser pacientes, debemos de soportarnos mutuamente el uno con el otro, sabiendo que podemos tener diferentes personalidades o cualidades en nuestra vida. También hablábamos de como Cristo debemos nosotros también ser humildes. Y explicábamos qué significa ser humildes, basado en el vínculo perfecto que es el amor. Hoy vamos a ver estos puntos importantes también para la vida de la iglesia, para nuestra vida. Efesios 4, versículo 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación o llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué lindo. Así que la introducción a este tema es importante porque habla del fundamento que trae unidad a la iglesia. Podemos tener diferencias iglesia con iglesia. Aquí en Lovington hay varias iglesias. Y puede que tengamos diferencia en la forma en cómo cantemos. Hay iglesias que no permiten instrumentos. Pero le cantan a Dios, al mismo Dios que usted adora y bendice. Hay iglesias que tal vez la forma del servicio o el culto es un poco diferente al nuestro, de una o de otra forma. Puede que el estilo como predica el pastor pueda que sea diferente. Puede que tengamos diferentes de opinión en algunas cuestiones doctrinales, ¿verdad? Como estamos estudiando los días miércoles, y quiero invitarle a que vengan los días miércoles. Pronto vamos a estudiar el libro del Apocalipsis. Así que queremos invitar a usted a que aprenda. Va a tener un material, un libro, que usted va a ir llenando. Y podemos tener diferencia entre la venida de Cristo, ¿verdad? Uno sobre el rapto. Unos creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Otros dicen que nos vamos a ir antes de que la tribulación comience. Y así sucesivamente, en unos aspectos teológicos. Y todo eso está bien, no hay ningún problema. Problema se puede dar cuando es un problema
problema doctrinal de falsas enseñanzas. Ya ahí comenzamos a tener problemas con aquellos falsos maestros, ¿verdad? Me recuerda al apóstol Pedro con Pablo, que Pablo lo confronta, porque Pedro cuando estaba con los judíos actuaba como judío, cuando estaba con los gentiles actuaba como gentil, pero cuando habían judíos y gentiles, por un parte ya él quería que los gentiles actuaran como los judíos, y eso no es así, ¿verdad? Los judíos son judíos y nosotros los gentiles somos gentiles. Yo no me voy a poner aquí a ponerme vestimentas de judío o a poner a Israel como en primer lugar o otras cosas así. No, no tiene nada que ver eso. Porque la iglesia es la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos, cristianos que abandonan esas prácticas judaicas y se convierten al cristianismo. Pero no es que los gentiles vamos a empezar a adoptar las cosas de los judíos. Eso no es así. Esa es una falsa enseñanza. Así que tenemos que estar pendientes de esas cosas. Pero son más las cosas que nos pueden dividir. Perdón, son menos las cosas que nos pueden dividir, hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Y son más las cosas que nos unen. Y en estos 3 cortos versículos vamos a analizar qué es lo que nos une como cristianos. ¿Qué son aquellas cosas que tienen un fundamento, tienen un peso válido, por el cual ustedes y yo debemos de vivir nuestras vidas? Amén. Esto es importante. Y entonces, ¿qué nos une como iglesia de Cristo? El texto nos dice bien claro. Dice ahí, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, tenemos una misma esperanza también. Tenemos un Señor, tenemos una sola fe. Tenemos un bautismo único. Hace poquito bautizamos a 2 amados hermanos de la iglesia. Y tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, es por todos y es en todo. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta preciosa mañana. Así que esta porción enseña o señala 7 fundamentos que nos unen como creyentes, como cristianos, como hijos e hijas de Dios. El número 1, un cuerpo. ¿Qué significa que somos un cuerpo? Pues el apóstol Pablo habló mucho sobre esto y nosotros vamos a hablar un poquito sobre esto, porque después vamos a tocar ese tema en Efesios capítulo 5, versículo 23, 22, 24, por ahí. Pero ¿qué significa que somos un cuerpo? Bueno, se refiere a la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, en la cual la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, utiliza como metáforas, tipos. Jesús utilizaba también parábolas para poder hablar a sus oyentes, sean judíos o gentiles, para que pudieran entender un mensaje de algo terrenal simbolizando algo espiritual. Así que el cuerpo, cuando hablamos de un cuerpo, uno puede, si usted cierra sus ojos y le dice, visualice un cuerpo, y usted con sus ojos cerrados, usted va a visualizar la figura de un cuerpo, los pies, las manos, la cabeza, y va a ir poniendo todos estos órganos, incluso los internos, el corazón, el estómago, ¿verdad?, las tripas y todo ahí.
uno se lo visualiza, se lo puede visualizar. Pues Cristo quería que los creyentes tuvieran esta idea, este concepto visual de lo que era la iglesia. Y Pablo decía que ¿pueden todos ser ojos? No. ¿Pueden ser todos una pierna? No. Y decía que el cuerpo tiene diferentes miembros y que cada miembro es importante dentro del cuerpo. La idea ahí es que está diciendo que cada uno de ustedes son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y que todos nosotros tenemos un papel, un rol importante en la vida del cuerpo. Imagínense lo que decía la hermana Lynn ahorita, cuando estaba dando sus acciones de gracias. Decía, doy gracias, ¿verdad? Porque me colaboraron, me ayudaron con esto, con lo otro. Así es también el cuerpo. La mano derecha apoya a los otros miembros del cuerpo. Aún el dedo más pequeñito que usted tiene ayuda a balancear el cuerpo. Qué tremendo. Cada miembro de nuestro cuerpo físico es importante. Y cuando uno de ellos falta, tenemos ciertas dificultades. Así también es el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano falta, cuando un hermano se retira, cuando un hermano se tiene que mudar, o hay unos que se van porque quieren irse, porque hay algo que no les gustó, y se van. Ese cuerpo queda como desmembrado, como que le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? El miembro que se fue. El hermano Danny Watson decía, bueno, a mí me faltó el dedito. De una forma de broma, él lo dice, ¿verdad? ¿Que puede vivir sin él? Claro. Podemos vivir sin algún miembro, claro. Algunos que son muy importantes para nuestro cuerpo físico. ¿Podemos sobrevivir sin algún miembro? Claro que sí. Con ciertas dificultades, pero podemos sobrevivir. Y la idea es entonces que este cuerpo, todos nosotros somos parte de él. Y nadie es más importante que otro. Tenemos diferentes funciones. Tenemos diferentes funciones. Y vuelvo y repito, toda función es importante. Cada parte del cuerpo es vital, podemos decir. Es vital. Pero la clave es que hay un miembro que es fundamental para que el cuerpo camine o salga adelante. Y en el ámbito espiritual dice que es la cabeza. Es la cabeza. La idea es que Cristo es la cabeza. Y Él como la cabeza controla y da dirección al cuerpo que es la iglesia del Señor. Imagínese usted un cuerpo sin cabeza y los pies quieran caminar y las manos van así. No tiene dirección. No sabe para dónde va. Es más, podemos decir, está muerto. Pero Cristo es el dador de la vida y da vida a la iglesia. Amén. Así que este cuerpo que es la iglesia no es este edificio, la iglesia somos los que hemos creído. Es un cuerpo que tiene vida. Estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Dios a través de Cristo le dio vida y vida abundante. Número 2, un espíritu. Dice que un espíritu nos une. Ahora, esto no es como decir, aquí en Estados Unidos se utiliza mucho este dicho. Nosotros tenemos el espíritu americano. ¿Qué quiere decir el espíritu americano? Bueno, que
gente trabajadora, gente que anhela tener cosas, hacer cosas, lograr cosas. Se traza una meta, llegar a la luna, y vamos a ir a la luna, y fuimos a la luna, ¿verdad? Ese es el espíritu americano. El espíritu americano es un espíritu emprendedor, que quiere hacer las cosas y las quiere hacer bien. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y podemos entender eso. Alguien puede decir por ahí, ese tipo tiene un espíritu tremendo, ¿verdad? Va a la montaña, va aquí, va allá, y hace esto, y hace tremendo espíritu tiene ese tipo. Hemos escuchado esa frase. Pero ¿qué quieres decir aquí que tenemos un espíritu? Bueno, cuando hablamos de espíritu en la Biblia, por lo general habla de poder, de tener energía, una vez más, y ese cuerpo que hablaba al principio, que es la iglesia, tiene vida. Y al igual como en el cuerpo físico también hay un espíritu, la iglesia tiene al Espíritu Santo que lo impulsa para hacer la obra que Cristo comenzó. La obra evangelizadora, la obra de proclamar el Evangelio, la obra de dar testimonio de Jesucristo, de hablar de Jesucristo sin importar el peligro a la muerte, como ya sabemos en la historia del cristianismo, que muchos murieron por ser cristianos. Nada nos puede detener. Así como nada podía detener de que el hombre aquí en Estados Unidos llegara a la luna. Nada, no había nada imposible. Difícil, sí. Obstáculos, claro. Y así es la vida del creyente. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque el camino del creyente no es fácil, pero es precioso. Amén. Es precioso. Es algo muy lindo. Y damos gracias a Dios que no solamente nos ha hecho parte de su cuerpo, pero que también ha depositado su espíritu en nosotros. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo, de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud que es en Cristo Jesús. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que derrama los dones en nosotros. Y vamos a hablar un poquito de eso la próxima semana. Así que esto es importante, lo que el Espíritu hace en nosotros. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros, como dice ahí en Primera de Corintios, lo voy a leer rapidito. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué cosas es lo que da el Espíritu Santo? Usted puede leer Primera de Corintios, capítulo 12, cuando habla de los dones del Espíritu. Todos los dones del Espíritu son dados por el Espíritu. Así que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Algo que no estamos de acuerdo es que algunos piensan que para tener el Espíritu Santo hay que hablar en lenguas. Esa es una falsedad. Esa es una falsedad. Porque cuando usted recibe, o mejor dicho, acepta a Cristo como Señor y Salvador, mucha gente tiene la tendencia de decir, no, yo levanté mi mano y por tanto voy al cielo. Yo pasé al frente y por tanto voy al cielo. Pues la Biblia nunca dice
que por levantar su mano o por pasar al frente en cualquier iglesia, usted ya es creyente. Porque lastimosamente, personalmente, no estoy de acuerdo con esa filosofía del ministerio, porque mucha gente puede pasar al frente porque se siente presionada, o todo el mundo está pasando, pues yo también voy a pasar. Otros pueden levantar la mano porque también levantan la mano. Pero cuando lo vamos a la Biblia, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, nos dice algo que es bien claro, ¿verdad? Dice que el Señor, lo voy a leer, Romanos 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ahí ya cambia la cosa, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el concepto o la idea no es que, bueno, pasen para frente y repitan conmigo. No, debe de haber una convicción plena. Porque cualquier persona puede pasar o levantar la mano por una presión, ¿sí me van a entender? Pero no por una convicción, que es diferente. Y lo que Romanos está hablando es convicción del corazón que sale por la boca. Confesar a Jesús o confesarle a Dios a través de Jesús nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Y confesar, creer y confesar es vital en la vida del creyente. Esto lo estudiamos los días miércoles también, semanas atrás, vimos ese tema. Y entonces es ahí donde el hombre o la mujer que recibe a Cristo como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo. Y una confirmación de que ha recibido el Espíritu Santo es cuando son bautizados también, porque se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Y en ese sentido, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en el creyente. Número 3, ¿qué es la otra cosa que nos une a nosotros? La esperanza. La esperanza. La esperanza nos une a nosotros, como solía decir el pastor Miguel de la Corte, que era mi pastor cuando me entregué al Señor en la iglesia bautista, y él decía, Jesucristo es nuestra única esperanza. Qué lindo. Qué lindo. El mundo afuera no tiene esperanza. O muchos piensan que ellos ponen su esperanza muchas veces en el dinero, en sus talentos, en el nombre de la familia, y ponen también su esperanza en alguna creencia religiosa o en alguna tradición religiosa. Eso es muy normal. Pero es importante que debemos de entender que nuestra esperanza está en Cristo, y esta esperanza va ligada a otro tema que vamos a ver aquí, que es la fe. La fe. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo llegamos a ser hijos de Dios? Cuando somos parte del cuerpo, 1. Y 2, ¿cuándo? Cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Somos parte del cuerpo. Y primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, en otras palabras, cuando Él regrese por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos esperanza de que Cristo va a regresar por segunda vez. Amén. Tenemos la esperanza de que cuando muramos, cuando nos toque ese día de la separación de este mundo, nuestra esperanza es que
¿Vamos a dónde? Con el Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo. Saber que nos vamos a ir con el Señor. Tito, un joven pastor, Tito capítulo 2, versículo 3, dijo esto: aguardando o esperando es la idea. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué significa bienaventurada? 3 veces feliz. Tito, en el capítulo 2, versículo 13 de su carta, de la carta que Pablo escribe a Tito, dice: aguardando la esperanza bienaventurada. La traducción a este tiempo moderno es felices o felizmente esperando o aguardando la segunda venida del Señor, que es la idea. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que el creyente tiene una esperanza válida, y esa esperanza trae gozo, bienaventurada, alegres, felices. No tristes. Ay, va a venir el Señor. No, alegres. Cristo viene. Cristo viene. Amén. Y es importante que entendamos esto. Así que esta esperanza trae unidad a la iglesia, porque es la iglesia, es el cuerpo que está anhelando la venida del Señor. No es un solo individuo, no solo son los pastores o no solo son los diáconos, es toda la iglesia del Señor, es todo el cuerpo, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, a esperar el regreso del Señor, con anhelo. Número 4, un Señor. Kurios es la idea. Kurios en el griego. Un Señor. Y esto es lindo porque en el contexto en el cual Pablo escribe aquí esta palabra, existía otro Kurios, existía otro Señor. Y todo el mundo veneraba a ese Señor. ¿Quién era el Señor? El emperador romano. Ellos esperaban que todo el mundo se les inclinara a ellos, que con palmas los alabaran. Cuando pasaban por ahí, todos los saludaban o se inclinaban para él. Y decían: César is our Kurios. César is our Lord. César es el Señor. Y el que no confesaba a César como Señor, caput, la muerte. Y por eso es que muchos cristianos murieron en el circo romano, porque ellos tenían otro Señor, pero no era el César. ¿Quién era ese otro Señor? El mismo suyo, el mismo Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. Y entonces ellos decían, y por eso les acaba de leer yo ahorita, en el contexto de ese texto de Romanos que les acaba de leer hace poco, era difícil confesar con tu boca que Jesús era el Señor. Significaba la muerte física para ti, tortura física para usted. Por eso en ese tiempo era genuina la confesión. No como muchas personas hoy en día, pues, sí, Jesucristo es mi Señor. Sí, Jesús es mi Señor. Pero solamente del diente al alma. Porque si Jesús es tu Señor, tienes que obedecer a lo que tu Señor te dice. Sea obediente. Viva como Él quiere que usted viva. Eso significa la idea de que Jesús es el Señor. En el contexto griego, entendiendo este contexto de Señor,
Es que nosotros entonces somos sus esclavos, doulos. Doulos significa esclavos en el griego. El esclavo no tenía derecho a nada. El esclavo no le podía decir a su señor, hágalo usted. Yo no lo voy a hacer. No. Por eso dice la Biblia que Jesús es el Rey de Reyes y Doulos of Doulos. Señor, ¿verdad? De Señor. Él es el amo soberano. Él es el amo, Él es el curios. El Señor de señores. Amo eterno. Amo de nuestra vida. Y eso nos une, eso nos identifica. Y confesamos al Señor como nuestro Dios. Por eso decía que confesar a Cristo como Señor en ese contexto histórico, hombre, no era que pasaban al frente o levantaban las manos, era que vivían para el Señor. Vivían para el Señor. No era cuestión de dime que te diré, no, es vivir para el Señor. Vivir para el Señor. Había un hombre que Dios llamó, se llamaba Policarpo. Y Policarpo pastoreó la ciudad de Esmirna, la cual habla en las cartas del Apocalipsis. Una de las 7 iglesias se llamaba Esmirna, la ciudad. Y Policarpo pastoreó esa iglesia. Y en ese momento, aún algunos soldados romanos que apreciaban mucho a Policarpo porque era un hombre muy jovial, muy amable, muy querido por el pueblo de la ciudad, aún por los inconversos. Y le decían a él, porque lo capturaron, le decían, usted tiene que confesar que el César es el Señor. Y si no lo hace, pues va a morir. Y la historia narra que Policarpo de Esmirna dijo, con un montón de gente ahí, por 85 años el Señor, Nicurios, el Señor me ha sido fiel. ¿Cómo pues podré yo negarle ahora? Y él mismo dio la orden para que encendieran la fogata en la leña. Y Policarpo de Esmirna murió quemado. Esa es fe, esa es fe. Esa es saber que es parte de este cuerpo. Eso es saber que el Espíritu de Dios está en él. Eso es entender qué significa tener esperanza y que su esperanza no está en esta tierra. Y entender quién verdaderamente es su Señor. Nos lleva al quinto punto. Una fe. Una fe. Ahí nos habla en ese texto, tener una sola fe. Muchos dicen, no, yo tengo fe en mi religión. Pues se va a morir. Se va a morir si tiene fe. O yo tengo fe, como muchos de nosotros, ¿verdad? No, yo tengo fe en mi doctor. No, yo voy a este doctor porque tengo fe. Un sentido, es un dicho. Pero para muchas gentes, cuando hablamos de la fe salvadora, muchas personas creen en Jesús, pero también tienen un altar por ahí para alguien. ¿No voy a entender? Tienen un altar. Quiere decir que su fe en Jesús is not 100%. La fe en Jesús no es al 100%. Porque tienen algo por ahí, un altar por ahí. Otros pueden decir, no, yo creo en Jesús, pero también creo en el que dirige la iglesia. En él creo. También ya está dividido. O puede decir, no, mi fe está en el horóscopo.
creo en Jesús. Pero lee más el horóscopo que lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Me voy a entender? Entonces quiere decir que no tienen la fe centrada en Cristo. El creyente, su fe está en Cristo Jesús y solamente en Él. Nadie más. Jesús es su Señor, Jesús es su Salvador, en está. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, eso es como la esperanza, ¿ah? De lo que se espera, la convicción. La convicción. Por ahí, tener convicción y fe, en este sector del país, hoy es domingo y muchos seguidores a cierto equipo de fútbol que tiene una estrellita pueden decir, yo tengo fe que mi equipo va a ganar hoy. Sí. Otro tiene un delfín por ahí, ¿verdad? The Dolphins, right? Es decir, no, yo sé que mi equipo, tengo fe que van a ganar hoy. Otros, como su servidor, que le gusta el queso, puede decir que los Green Bay van a ganar, tengo fe que van a ganar, ¿verdad? Y todo el mundo tiene fe. Es un tipo de fe, es un deseo, tiene una convicción de que su equipo va a ganar. Pero esta fe y esta convicción es totalmente diferente. Mire usted, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la seguridad es la idea, de lo que se espera, la convicción o la esperanza de lo que no se ve. Porque por ellos alcanzaron buen testimonio los antiguos, y da una lista de individuos y personas. Nosotros también tenemos esta misma fe, tenemos esta misma convicción, y esta fe y esta convicción se basa única y exclusivamente en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es la Santa Trinidad, y los tres son uno. Así que tenemos esta maravillosa fe, y necesitamos esta fe, porque usted le pregunta a algunas personas ahí en el downtown, dice, ¿y usted mira al cielo? Sí. Sí. Todo el mundo va al cielo. Todo el mundo va al cielo. Usted le pregunta a alguien, ¿usted va para el infierno o para el cielo? No, para el cielo. Nadie va para el infierno, pero la Biblia dice que un montón de gente van para el infierno. Lo que nos dice eso, que mucha gente todavía no entiende, no creen genuinamente en el Señor Jesucristo. Incluso aparecieron algunos ahí que decían, Señor, nosotros hicimos milagros, sanamos enfermos en tu nombre, echamos fuera demonios. ¿Y el Señor qué les dijo? No. ¿Qué nos quiere decir eso? Que verdaderamente no tenían la confianza, la certeza, la esperanza, la fe, la convicción de que Jesús era su Señor. Y Jesús permitió que esos milagros se dieran porque Él es misericordioso. Pero el corazón de esas personas, la fe de esas personas no estaba centrada firmemente, fielmente en el Señor Jesucristo. Triste. Así que tenemos ese aspecto también. Número 6. La fe nos une, pero también el bautismo. El bautismo. Alguien puede decir,
pastor, pero el tipo ese que estaba ahí en la cruz con Jesús, ese no se bautizó. ¿Y cómo podemos estar juntos en el Señor? Si no se bautizó. Pues en primer lugar, el bautismo no te salva. Amén. El bautismo no te salva. El bautismo no salva nada. El bautismo es un acto de obediencia a Cristo. Porque sigues a Cristo. Porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Eres parte del cuerpo de Cristo. No lo haces para ser visto. Es una convicción, al igual que la fe. Es una convicción tuya en obediencia al mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.